Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que este día los encuentre radiantes, llenos de energía positiva y con una sonrisa de oreja a oreja. Hoy nos adentraremos en un tema que ha generado un auténtico revuelo en el mundo del entretenimiento y, seamos sinceros, ha tocado el corazón de muchísimos: la posible separación de Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Sí, lo escucharon bien. Ese rumor que ha inundado las redes, esa noticia que ha mantenido en vilo a fans y seguidores por igual, la vamos a desglosar a fondo. Pero antes de sumergirnos en el análisis, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o simplemente aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de mis actualizaciones, análisis y curiosidades del mundo del espectáculo, y sobre todo, de las series turcas que tanto nos apasionan. Así que no lo duden. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguna novedad y únanse a esta gran comunidad de amantes de las series turcas. Es la mejor forma de estar al tanto de todo. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia de una posible ruptura entre Serkan Ayolu y Ozge Gürel ha circulado como la pólvora por el panorama del espectáculo turco y, por supuesto, en las redes sociales. Para aquellos que no estén familiarizados, Serkan Ayolu y Ozge Gürel son dos actores turcos sumamente queridos y admirados, conocidos por su destacada participación en diversas series y películas, pero especialmente por su romance en la vida real. Y por supuesto, cómo olvidar su icónico trabajo juntos en la serie Kiraz Mevsimi, donde no solo sus personajes se enamoraron, sino también ellos mismos. Su historia de amor, que floreció en el set de la serie, siempre ha sido un ejemplo de romanticismo para muchos. Se casaron en julio de 2022, y desde entonces han compartido momentos preciosos en las redes sociales, mostrando su amor, complicidad y la felicidad que sienten el uno por el otro. Entonces, ¿ha desatado la noticia de una posible separación? Bueno, todo comenzó con rumores en Internet. Rumores que, como todos sabemos, a veces nacen de la nada, pero otras veces tienen un pequeño grano de verdad. En este caso, las especulaciones se basan en ciertas pistas que los fans más observadores y atentos han detectado en las redes sociales y, sobre todo, en la ausencia de publicaciones conjuntas recientes. ¿Cuáles son esas pistas que han avivado las sospechas? *** 1. La disminución de la interacción en redes sociales ***. Anteriormente era común ver a Serkan y Ozge compartiendo fotos juntos, comentando las publicaciones del otro y mostrando momentos de su día a día. Podíamos verlos en sus viajes, celebrando eventos importantes, o simplemente disfrutando de un día en casa. Sin embargo, en las últimas semanas, esta actividad ha disminuido considerablemente. Ya no han compartido fotos juntos en las redes sociales, no se han dedicado mensajes románticos ni halagos públicamente, algo que para los fans es un indicador preocupante y que ha alimentado las especulaciones. La falta de interacción en redes sociales, en un mundo donde la comunicación digital es tan importante, ha sido interpretada como una señal de alarma. ***2. La actividad individual en sus perfiles ***. Ambos actores han continuado estando activos en sus perfiles de redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de sus proyectos profesionales y de su vida personal, pero por separado. Serkan, por ejemplo, ha estado promocionando sus nuevos proyectos, mostrando el detrás de cámaras de sus rodajes y eventos importantes. Ozge también ha estado trabajando en nuevas producciones, mostrando sus vlogs, sus entrenamientos y algunas actividades de su día a día. ¿Pero juntos? Raramente. Aunque seamos honestos, también es importante entender que cada uno tiene su espacio personal, su carrera y sus compromisos profesionales. Sin embargo, el contraste con la frecuencia con la que antes compartían momentos juntos ha llamado la atención de los seguidores. ***3. Las fuentes de información ***. Este punto es crucial. Varios medios turcos especializados en noticias de celebridades y espectáculos han comenzado a publicar artículos y notas sobre la supuesta crisis en la pareja. Estos medios suelen tener fuentes cercanas a los famosos, pero como sabemos no siempre son 100% confiables. Pero el hecho de que varios medios estén hablando del tema, le da cierta credibilidad. Algunos incluso han especulado sobre los posibles motivos de la separación, hablando de diferencias irreconciliables, estrés laboral, la distancia por proyectos profesionales y el ritmo frenético de sus vidas.
Obviamente estas especulaciones no están confirmadas, pero contribuyen a generar más debate y preocupación entre los fans. *** 4. Ausencia de declaraciones oficiales ***. Un punto clave en este tipo de situaciones es la ausencia de declaraciones oficiales por parte de los involucrados. Ni Serkan ni Özge han confirmado ni desmentido los rumores. No han emitido ningún comunicado, lo cual es bastante común en estos casos. Los famosos, por lo general, prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público, o incluso, esperan el momento adecuado para comunicar algo importante. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación, ya que el silencio a menudo alimenta la curiosidad y el morbo. La falta de una respuesta clara, sea cual sea, es un indicio de que algo sucede. ¿Qué sabemos con certeza hasta el momento? Realmente muy poco. Como ya mencioné, ni Serkan ni Özge han confirmado ni desmentido nada. No han hecho ninguna declaración oficial, lo cual es un comportamiento habitual en estos casos. Las celebridades en general prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público, o incluso, esperar el momento adecuado para comunicar algo. Esta postura ha generado aún más especulación, ya que el silencio a menudo alimenta la curiosidad y las interpretaciones. Por lo tanto, basándonos en la información disponible, lo único que podemos decir con seguridad es que hay rumores circulando, pero no hay confirmación oficial de ninguna de las partes. ¿Por qué los fans están tan impactados y preocupados? Bueno, como les dije, la historia de amor de Serkan y Özge siempre ha sido un ejemplo de romanticismo. Verlos juntos en la serie y luego en la vida real, enamorados, felices, apoyándose mutuamente, ha sido un sueño para muchos. Su boda, que fue un evento muy mediático, fue un momento de gran alegría para sus seguidores. Ver cómo se complementaban, celebraban sus éxitos y compartían su día a día, construyó una imagen de pareja perfecta, de esas que nos inspiran y nos hacen creer en el amor verdadero. Por eso la posibilidad de una ruptura ha generado tanta tristeza, decepción y preocupación. La pareja, que comenzó su relación en el set de Kiraz Mevsimi, conquistó los corazones de los espectadores. La química que tenían en pantalla se trasladó a la vida real, y su relación se convirtió en un ejemplo de amor y compañerismo. Su boda, llena de detalles románticos y momentos inolvidables, fue celebrada por sus seguidores como la culminación de una historia de amor de cuento de hadas. Verlos compartir su vida en las redes sociales, mostrando su apoyo mutuo, sus viajes, sus aficiones y su felicidad, creó una imagen de pareja idealizada. Por eso la posibilidad de una separación ha impactado tanto a sus fans, quienes se sienten tristes y decepcionados. Ahora, ¿qué podemos concluir, basándonos en la información disponible? *****, los rumores sobre la separación son persistentes y fuertes. ****, las pistas que los fans han encontrado en las redes sociales, la actividad de los medios y el silencio de la pareja sugieren que algo está sucediendo. No hay pruebas concretas de la separación. No hay declaraciones oficiales ni evidencia visual que confirme la ruptura. Debemos respetar su privacidad. Independientemente de lo que suceda, es fundamental respetar su privacidad y no presionar ni juzgar. Hay que ser críticos con la información. Las redes sociales y los medios pueden distorsionar la realidad, por lo que es importante analizar la información con cautela y evitar el sensacionalismo. Solo el tiempo dirá la verdad. La única certeza es que el tiempo revelará la verdad, y es fundamental esperar a que ellos decidan hablar, si así lo desean. Es imperativo recordar que, independientemente de lo que suceda, debemos respetar la privacidad de Serkan y Özge. Son seres humanos con derecho a vivir su vida personal sin presiones ni juicios. Si están pasando por un momento difícil, debemos ser empáticos y desearles lo mejor, sea cual sea su decisión. Debemos recordar que no conocemos las circunstancias de su relación ni las razones que puedan llevar a cualquier decisión que tomen. Por lo tanto, la empatía y el respeto son fundamentales. Es crucial, como fans, mantener la calma y evitar conclusiones precipitadas. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten estar más cerca de nuestros ídolos y conocer su vida. Pero por otro lado, también nos exponen a rumores, noticias falsas y especulaciones. Debemos ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo.
Es esencial verificar las fuentes, contrastar la información y no alimentar rumores infundados. ¿Qué nos queda por hacer en este momento? Esperar. Esperar a que Serkan y Ozge decidan hablar, si es que así lo desean. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo, recordando los hermosos momentos que nos han regalado y deseándoles lo mejor, sin importar lo que el futuro les depare. Podemos recordar su trabajo en Kiraz Mepsimi, y en otros proyectos, valorar el talento y la dedicación que han demostrado a lo largo de sus carreras y esperar que, sea cual sea la situación, encuentren la felicidad. Asterisco 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 apoyo incondicional asterisco asterisco es importante que como fans mostremos nuestro apoyo incondicional. Independientemente de lo que suceda, debemos respetar sus decisiones y ofrecerles nuestro cariño y comprensión. Asterisco 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 evitar la especulación asterisco asterisco evitemos difundir rumores y noticias falsas. Es fundamental mantenernos informados a través de fuentes confiables y no contribuir a la desinformación. Asterisco 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 celebrar su trabajo asterisco asterisco sigamos disfrutando de su trabajo en la televisión y el cine. Recordemos los momentos que nos han hecho reír, llorar y soñar. Asterisco 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 respetar su privacidad asterisco asterisco recordemos que son personas, y que merecen respeto y privacidad. No los presionemos ni los acosemos. Por mi parte, como siempre, seguiré atenta a cualquier novedad. Si surge algo más, les prometo que seré la primera en contárselo. Manténganse conectados a mi canal, porque como siempre estaremos cubriendo las noticias más relevantes del mundo de las series turcas. Ahora, para resumir, hemos hablado de la supuesta separación de Serkan y Ozge, analizando los rumores que han surgido, las pistas que los fans han encontrado, y la situación actual. Hemos concluido que no hay información confirmada, pero los rumores son fuertes y debemos esperar a que ellos se pronuncien. Para finalizar, quiero reiterarles que es fundamental tratar este tema con respeto y cautela. Las vidas privadas de las personas merecen ser protegidas, y debemos evitar caer en especulaciones y juicios precipitados. La empatía y la comprensión son esenciales en este momento. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. Recuerden que mi objetivo es mantenerlos informados y entretenidos, siempre con el mayor respeto por las personas y sus historias. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿Qué esperan que suceda? ¿Cómo han reaccionado ante esta posible noticia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me gusta mucho leerlos y saber qué piensan. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.